Dios responde también con la parte espiritual. O sea, como que Dios le hizo encontrar este libro de la ley a esta gente, como reafirmando lo que estaban haciendo. Yo digo, qué maravilloso todo esto, porque cuando uno se empieza a mover en las cosas de Dios, no solo lo material es lo que alcanza, sino que Dios también empieza a dar como muestras de su poder. Y en este caso haciendo aparecer el libro. Esto habrá sido todo un regocijo, habrá sido todo un renuevo, habrá sido todo un impulso para continuar con la obra. Es maravilloso todo esto, ¿no? En el 11 dice, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Isías y a Icam, hijo de Safán, a Abor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Isaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacerme conforme a todo lo que nos fue escrito. La actitud de este joven es maravillosa. Eh, Vuelvo a insistir con la edad, muy, muy joven, 18 años, prácticamente nada, eh, relativa poca experiencia, pero tomó la actitud de rasgar sus vestiduras. Esto era un símbolo de humillación, de humildad, de ponerse bajo los pies del Señor, eh, y sabía que todos los reyes anteriores a él también habían hecho lo malo ante los ojos de Dios y que venía juicio. Como ahora sabemos que cuando venga el Señor va a venir juicio sobre la tierra, va a venir juicio sobre las personas. Sabemos que es así. Pero él me gusta mucho la actitud que tomó, de sencillez, de humildad, ¿no? Decir, bueno, ¿qué va a pasar conmigo y qué va a pasar con el pueblo? No fue arrogante para nada, al contrario, todo lo contrario. Pregunta por mí, ¿no? Mandó a toda la gente para preguntar por él, ¿no? Y a ver qué iba a pasar. Entonces fueron al sacerdote Isías y a Icam, Akbor, Safán, Isaías, a la profeta Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Eh, no solo la actitud que tuvo Josías, sino que también él no se puso en plan de rey y decir, bueno, yo le voy a consultar a Jehová y a ver qué me dice Dios. No, no, no. Él mandó a que vayan a consultarle a una profetisa del Señor para que le diga a ver cómo iba a continuar o qué iba a suceder eh, con todo lo que estaban haciendo. Así que esta profetisa le dijo, o sea, que le tenía que decir a Josías, ¿no? Mas el rey de Judá Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra de este libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Qué importante que son las actitudes delante de Dios. Uno dice, no pasa nada, veo que hay gente que es arrogante, gente que, bueno, hace cosas malas delante de Dios y cree que no sucede nada. A Dios no se le escapa nada, gente. Él ve las actitudes, ve todo lo que tenemos en el corazón.
Este muchacho se humilló y dice que Dios lo vio. Dios vio la humildad de él. Y dice, por cuanto dice, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Qué importante que es mantener esta actitud delante de Dios, hermano. Vemos hoy en día no solo hermanos cristianos o gente pero hay gente que desafía a Dios, hay gente que cuestiona a Dios, gente que en ciertos cargos, ¿no? Algunos de pastores, otros de, bueno, no sé, hoy en día se llama líderes, gente que, bueno, tiene otros cargos en Dios, en la iglesia, bueno, llámele como usted quiera, eh, tienen actitudes y cosas que no condicen o no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Pero este muchacho, que era joven, era inexperto, digamos, tomó la actitud correcta. Y eso Dios lo vio. Y por eso dice que inclinó su oído a él. Yo también te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y será llevado tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo a este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Esta profetisa, si bien dijo que iba a venir juicio, iba a ser un desastre, como va a pasar ahora. Va a venir juicio sobre la humanidad, va a venir juicio sobre la tierra. Pero aquellos que están en el Señor y han tomado una actitud humilde delante de Dios y han rasgado sus vestiduras y se mantienen en esta condición, ellos van a vivir y a morir en paz. Como dice acá con Josías, todo el pueblo va a venir sobre todos, pero tu tiempo, vos y todos los que están contigo, van a estar en paz. Y bueno, y dicho y hecho, porque ahora vamos a leer el que sigue, dice, entonces el rey, en el 23 dice, Segunda Reyes 23, dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Yo digo, qué maravilloso todo esto, porque él lo llevó a que todo el pueblo se arrepienta, a que todos prometan cumplir la ley de Dios, una sola persona, que en un cargo, por supuesto, el más elevado de todos, ¿no? Como el de rey, pero él hizo lo correcto delante de Dios. Llevó al pueblo al arrepentimiento. Y nosotros que estamos en ciertos cargos, en ciertos lugares, tenemos que inducir a la gente o a las personas que están a nuestro alrededor a que se arrepientan, a que se humillen, a que se encuentren con Dios. Pero nosotros tenemos que primero humillarnos, tenemos que rasgar nuestras vestiduras, tenemos que ponernos en esta situación, ¿no? Para que los demás nos sigan, después reunirlos y tratar de llevarlos al Señor. Está la reforma de Josías, luego, entonces mandó el rey al sumo, en el 4, dice 23:4, dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Cera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó por la Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar la ceniza de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en la ciudad de Judá y los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. E hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beerseba,
y derribó los altares de la puerta que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a mano izquierda, y la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levaduras entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Dimón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos de los reyes de Judá que habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán, Melec, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó el fuego de los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre las azoteas de sobre la casa, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo del arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del norte del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado, y Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y aquel lugar destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos, y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban allí, y quemó sobre ellos los huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Yo digo, qué maravilloso este rey, porque fíjense todo el desastre que habían hecho los reyes anteriores, y sin embargo quemó todo. No le importó si era de Amón, si era de Salomón, si era ¿no?, de los reyes que nombra ahí. Yo digo, qué maravilloso, porque no le tembló el pulso. Yo digo, cuánta decisión y cuánta entereza para hacer estas cosas, ¿no? Así que bueno, resumiendo, Josías hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, mostró una actitud totalmente humilde delante de Dios, mandó a trabajar a la gente que correspondía, administrar a la gente que correspondía, mandó a asesorarse a través de la profetisa. Yo digo, qué hermoso, porque él no se tomó nunca el cargo como para tomar el lugar de otro, ¿no? Y Dios, al ver toda esa humildad y todo lo que él pretendía hacer, lo oyó. Y a su vez, con sus actos, destruyó todo lo que no era de Dios. Eh, Dios en su, digamos, en su misericordia o en su forma, le hizo aparecer el libro de la ley y le perdonó la vida a él, del juicio, y a todos los que con él estaban. Yo digo, qué maravilloso, hermano. ¿Cómo tenemos que cuidar los comportamientos delante de Dios? ¿Cómo tenemos que manejarnos? Que todos seamos Josías, que todos seamos como él, y no seamos como los demás reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Seamos como Josías, que bueno, recibió este hermoso versículo, lo vuelvo a leer, a ver. Lo leímos en 22:2, dice, y Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Y por supuesto Dios dijo que él iba a morir en paz, y que bueno, los que estaban con él, por supuesto también su casa, su familia, todos iban a estar en paz. Así que eso es lo que pretendemos en nuestra vida. Vivir en paz para con Dios, estar en paz, por supuesto, siempre y cuando dependa de nosotros, en paz con todos los hombres, y lograr llegar
al reinado terrenal, ¿no? Al reinado de Dios que tiene preparado para nosotros. eh, y bueno, y no perdernos en el camino. Fíjense que a toda esta gente se perdió en el medio del camino, teniendo todo el poder, teniendo todos los medios, teniendo todas las herramientas para no perderse, se terminaron perdiendo. Y un nene de 8 años hizo lo correcto. Así que, ¿cuánto que tenemos que aprender, hermano? Que Dios nos ayude con todo esto. Dios lo bendiga grandemente.